Bueno, y arrancamos. ¿Se ve el librito entonces? Sí. Bueno, arrancamos. Fíjense, acá están las cónicas. Bueno, el librito arranca, dice, estudiaremos someramente un grupo de curvas que los griegos denominaron cónicas. Son ellas, la elipse, y como caso particular la circunferencia, la hipérbola y la parábola. ¿De dónde es que salen estas figuras que a los griegos les llamaba la atención? Consideraron un cono circular e intentaron describir todas las curvas que se obtenían cuando intersectaban ese cono con un plano. Entonces, fíjense, ¿ven? Acá tengo el cono, un cono doble, digamos, parece un reloj de arena, y cuando lo cortan con el plano, ¿ven? Si el plano está cortado oblicuo, forma una elipse en la intersección. Si ustedes el plano lo ponen normal al cono, van a formar una circunferencia, porque el cono es totalmente circular. Después, si cortan de este canto así, forman una parábola, y si lo cortan en esta dirección, forman una hipérbola. Y en la medida que va moviendo el plano, la hipérbola se abre o se cierra. Estas son las cónicas que ustedes pueden formar. O sea, elipse, el caso particular de la circunferencia, la parábola y la hipérbola. Y después vienen estos casos particulares que se llaman cónicas degeneradas. ¿Qué son? Fíjense, si al plano yo corto exactamente donde se unen los dos conitos, eso es un punto. Entonces, el punto es un caso particular de una cónica, es una cónica degenerada. Pueden armar una recta, si lo ponen adyacente al cono, ¿ven? Si cortan, apenitas lo tocan al cono, ponen el plano, se arma una recta. Y si cortan al cono a la mitad, se hace un par de rectas. Estas figuras son cónicas degeneradas. Pero, o sea, que pueden aparecer en un examen, pero lo que a nosotros más nos interesa ahora y las que vamos a estudiar son las cónicas. Así que vamos a arrancar por la circunferencia. Yo lo voy leyendo y voy anotándole, o les voy marcando las cosas importantes, después hacemos un resumencito, para que vean, para que les quede sintético de qué se trata y que las puedan comparar una figura con la otra. Entonces arrancamos con la circunferencia. Dice, llamaremos circunferencia con centro C y radio R al conjunto C de los puntos P del plano cuya distancia AC es R. O sea que, básicamente, ¿qué es una circunferencia? Son todos el conjunto de puntos equidistantes a C, donde C es el centro de la circunferencia. Entonces, la distancia de ese punto, del centro a cualquiera de los puntos de la circunferencia, es el radio de la circunferencia. ¿Se entiende? Y fíjense que el centro puede estar en cualquier posición del plano. Entonces, de ahí que se desprende la ecuación. Esta ecuación se llama ecuación canónica de la circunferencia. Fíjense, bueno, básicamente es una ecuación de distancia lo que estamos haciendo. Si P es cualquier punto que yo lo llamo XY, la distancia de un punto XY al centro, que es X0 y 0, ¿cómo es? Es X menos X sub 0 al cuadrado más Y menos Y sub 0 al cuadrado igual al radio al cuadrado. Esta es la ecuación canónica. Si ustedes resuelven los cuadrados, van a ir una forma que es así. Básicamente resuelven los cuadrados y le va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado y todo un numerito acá igualado a 0. Esta es la forma, la primera es la forma canónica y la segunda es la forma, a ver cómo lo llaman, la forma general. Ustedes por ahora acuérdense de la forma canónica. Después vamos a ver para qué nos sirve la forma general. Recuerden esto. Vamos a la elipse. Ahora se empieza a poner un poquito más interesante. Dice, llamaremos elipse
al lugar geométrico, bueno, una E o epsilon, de los puntos del plano tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos, que se denomina como F1 y F2, es constante y mayor que la distancia entre F1 y F2. Parece un trabalengua. Pasamos un cachito de la observación de largo y vamos, eso que acabo de definir, cada figura geométrica tiene siempre una definición. Siempre tienen una definición. En este caso, la definición que yo les acabo de dar con palabras es esto que está acá. Que fíjese, son, esta es la línea, son todos los puntos del plano, todos los puntos P, tal que, los dos puntitos es tal que, son todos los puntos P, tal que la distancia del P al foco 1 más la distancia del P al foco 2 es constante. Y es constante, y acá ya se los adelanta, que va a valer 2A. Ahora después vamos a ver qué significa esa. Pero básicamente, ¿cómo es la elipse? La elipse son todos los puntos y la distancia de esos puntos al foco, la suma de esa distancia, se mantiene constante. Y ahora, si ¿En un círculo no pasa lo mismo? claro, es que la circunferencia es un caso particular de la elipse. Ahora lo vamos a ver cuando veamos la forma canónica. Pero fíjense, bueno, vamos a avanzar y ahora les muestro. Ah, pero en la definición o sea, no hay una diferencia, no se encuentra la diferencia entre las dos. No, lo vas a notar desde la forma canónica. Y ahora te lo muestro con un gráfico. Pero no desde la definición. Porque en la definición figuran los dos focos, la circunferencia no los ves, no tiene dos focos. Y ahora vamos a ver por qué. Por eso es un caso particular. Entonces, esta es la definición. Si ustedes a la definición la trabajan algebraicamente, yo no me voy a poner a hacer esto porque no vamos a perder tiempo, pero sí me interesaría que lo vean, y después si tienen alguna duda, en todo caso me preguntan cómo llega, si es que no entienden, pero si ustedes esto lo desarrollan algebraicamente, van a llegar a la forma canónica de la elipse, que es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Y fíjense, esto es importante. Primero, acá me apareció la A famosa, que aparece en la definición, y me apareció una B. Fíjense que la definición tiene los focos y la A. Y la forma canónica tiene la A y la B. Por lo tanto, entre los focos y la B tiene que haber una relación. Vamos a pararnos acá y vamos a primero ver de qué se trata cada uno de estos parámetros que describen a la elipse. Fíjense, en esta elipse que tenemos acá, estos que están acá, ya los notamos, son los focos. Dijimos que la distancia de cualquier punto a los focos, la suma de esa distancia, es constante y vale 2A. Los focos se ubican, ven que la elipse está achatada, o sea, es como una circunferencia que está achatada. En la parte que está achatada, este eje se llama eje focal, que es donde van los focos. Los focos siempre van en el eje donde está el achatamiento, digamos. Y desde este punto hacia este punto es el eje mayor. O sea, en este caso, sobre el eje X están ubicados los focos, por lo tanto el eje X es el eje focal. Desde este punto hasta este punto es el eje mayor, los focos están contenidos acá, y fíjense que el foco está ubicado en el C0 y el menos C0. Significa que desde el centro de la elipse hasta el foco, esta distancia vale C. ¿Me entiende? Los vértices de la elipse son este puntito, el libro los va a anotar con A mayúscula y A mayúscula prima, y este puntito, que los va a llamar B mayúscula y B mayúscula prima.
Importante. Vamos a verlo mejor desde un gráfico que sea dinámico. Así que voy a compartirles. ¿Se ve la elipse? Sí. Se ve. A este no le vamos a dar bolilla, lo vamos a dejar por acá. Entonces, fíjense, y acá me aparecen todas las letritas como yo se las quería mostrar. Fíjense, acá están los vértices A, A', B y B'. Fíjense, el A, cuando son mayúsculas, las letras son, es el punto en el plano, o sea que A tiene coordenadas. ¿Qué coordenadas tiene? 5, 0. A' tiene -5, 0. B tiene 0, 3, y B', tiene -0, 0, -3. Estos son los vértices de la elipse. Y fíjense, A minúscula es la distancia desde el centro hacia la A. O sea, ¿cuánto es A minúscula? 5. ¿Cuánto es B minúscula? Es la distancia del vértice B al origen. ¿Cuánto vale? 3. ¿Y quién es C? Es la distancia del centro al foco. ¿Cuánto es? 4. Profe, ¿y qué estamos queriendo buscar con los focos? ¿Por qué no utiliza A y B para hacer las medidas? Porque A y B se desprenden de la definición. Lo primero que se creó cuando aparece la elipse es la definición. Entonces, ¿qué es una elipse? Son todos los puntos del plano, son todos estos puntos P, tal que esta distancia más esta distancia es constante. Fíjense que la saca de P al foco 1, vamos a tratar de centrarlo. Sí. Estoy tratando de centrar, pero no puedo. Pero fíjense, ¡ah! Me quedó. Fíjate. De P al foco 1 hay 5, acá. Y de Sí. P al foco 2 hay 5. 5 más 5, 10. Ese 10 se tiene que mantener constante. Ahora, yo me empiezo a mover, la distancia del foco al foco 1 se achica, pero la del foco 2 se agranda. Y se agrandan de forma que la suma se mantiene constante. Esta es la elipse por definición. Esto es una elipse. Ahora, cuando vos trabajás con la definición analíticamente, le haces un poco de álgebra, la operás un poquito y llegás a esta forma. Donde ¿quién? A es x al cuadrado sobre a al cuadrado, o sea, x al cuadrado sobre esta distancia al cuadrado más y al cuadrado sobre esta distancia al cuadrado igual a 1. Cuando la trabajás un poquito, te aparece A y B. Pero fíjense, que es lo que yo les decía. La definición, ¿qué me dice? Todos los puntos, la suma de estas dos distancias da 2A. O sea que en la definición me aparece la A, o sea que ¿cuánto vale A? Si la suma da 10, y la suma es constante igual a 2A, A vale 5. ¿Entiendes? Esto es 2A. Entonces, la definición me da A y me da la posición de los focos. Con la posición de los focos, la distancia del centro al foco me da C. Entonces, en la definición me está apareciendo A y C. Y en la ecuación me está apareciendo A y B. Entonces, ¿cómo encuentro B cuando tengo C? O ¿cómo encuentro C cuando tengo B? Es lo que yo quiero que vean ahora. Y genial, ¿y los focos vos los podés mover, profe? ¿O si es uno en específico en el que da todos iguales? Volvemos. Volvemos adelante. Entonces, lo movemos un poquito. Yo lo iba a hacer después, pero lo hacemos ahora. Fíjense. Los focos están en el eje focal, que es donde está el eje mayor. ¿El eje mayor cuál es? Es este. X.
En realidad, el eje es una longitud que va de A' a. Sí. Y este es el menor. Ahora, fíjense, si yo, a ver qué le podemos hacer para molestarlo, si yo agrando B, ¿ven qué le pasa a los focos? Se chica. Se empiezan a juntar. Y en Sí. el caso límite, se van al centro los dos. Cuando están en el caso límite, es la Claro. circunferencia. Y si yo ahora sigo achicando A, los focos, o sea, se cambió el eje focal. Ahora el eje focal pasó a ser I. ¿Entiende? Fíjense. Entonces, dos cosas para tener en cuenta de acá. Volvemos al librito, después si quieren volvemos a este grafiquito. Entonces, volvemos un cachito acá. Fíjense, esta es la ecuación canónica, ¿no? Fíjense que acá está diciendo, cuando A es mayor o igual a B, significa que está achatada en este sentido, la relación que hay entre A, B y C es esta. B cuadrado es igual a A cuadrado menos C cuadrado. Entonces, de la definición, ustedes van a tener A y pueden sacar C. Porque como saben dónde están los focos y saben dónde está el centro, saben cuánto vale C. Entonces, con A y con C pueden sacar B y ya pueden expresarla con su forma canónica. Acá tenemos las partes de lo que consta la elipse. Fíjense, los ejes X e Y, en este caso, que es la forma canónica, se llaman ejes de simetría. Después tenemos, como les dije recién, donde está achatada, en este caso es A', es el eje mayor, y el B'B es el eje menor. Obviamente, de los centros al A y del centro al B, se llaman semieje mayor y semieje menor. Esto después vuélvanlo a mirar. ¿Qué pasa? Acá tienen la descripción, como vimos recién, ven que las A mayúscula y B mayúscula son las coordenadas de los vértices, y A minúscula y B minúscula son las distancias a esos vértices. ¿Qué pasa si la elipse tiene los focos sobre el eje Y? La relación que vimos antes cambia. La ecuación no cambia, la ecuación es la misma. Pero ¿qué le va a pasar? Este valor va a ser más grande que este. Entonces, fíjense, esta relación se les va a dar vuelta. ¿Por qué? A cuadrado. Vamos a hacerlo medio mnemotécnico. Acá está la A y acá está el foco. Cuando está achatada así, es A cuadrado menos C cuadrado igual a B cuadrado. Y cuando está achatada con los focos sobre el eje Y, va a ser B cuadrado menos C cuadrado igual a A cuadrado. Esta es al revés. No está en el libro, pero después lo vamos a hacer en un resumencito y lo vamos a anotar. Entonces, lo único que tienen que tener hasta ahora en cuenta es dónde están los focos, para ver qué eje es el eje focal, y de ahí ver si tienen que usar esta relación en función a que los focos estén sobre el eje X, o
A cuadrado igual a B cuadrado menos C cuadrado si es que los focos están sobre el eje. Y por último, para elipses, lo vamos viendo por arriba, después lo hacemos todo juntito. Hay algo que se llama excentricidad, que es C sobre A, que les dice cuán achatado está. Fíjense. Fíjense. Acá está la excentricidad. Dijimos que es C, que en este caso es casi 3, ¿ven? 3,12, sobre 4. La excentricidad le está dando 0,78. ¿Qué pasa con la excentricidad? La excentricidad va a valer desde 0, cuando es una circunferencia perfecta. ¿Por qué? Porque acá C, que es la distancia entre el foco y el origen, ¿cuánto vale acá? 0. Porque están ahí ubicados. Entonces, C vale 0. 0 sobre A, que acá vale 1,5, da 0. Cuando la excentricidad es 0, es una circunferencia. Y a medida que C va aumentando, fíjense que ¿cuánto lo puedo hacer aumentar a C? C lo puedo hacer aumentar hasta que el foco se pegue con el vértice. En ese caso, va a ser, se va a aplastar tanto que va a ser un segmento. En ese caso la excentricidad va a valer 1. Acá el programa no me deja. Pero si yo pego el foco arriba perfectamente del vértice, la excentricidad vale 1. Entonces, la excentricidad va desde 0 a 1 y me dice cuán achatada está la elipse. 0 es que no está achatada, y se va hacia el 1 cuando está cada vez más achatada. Lo mismo pasa al revés. Si los focos se cambian de eje, como es ahí, ahora la excentricidad se calcula como C, que sigue valiendo este valor, sobre B. ¿Qué le está indicando? Es una proporción de cuán cerca está el foco del vértice o del origen. ¿Me entiende? Entonces, esta distancia sobre esta es la excentricidad. O sea, acá la excentricidad vale 1,8 sobre 3,5. A medida que el foco se va yendo arriba del vértice, la excentricidad va tendiendo a 1. Cuando me traigo los focos hacia el centro, la excentricidad vale 0. Esto es la elipse. Después vamos a hacer resumencito y vamos a hacer unos ejemplos. Pero ahora las quiero ir mirando todas juntas. Share, así las podemos después comparar. Comparamos con C. Volvemos. Ahora tenemos la hipérbola. Van a ver que es parecido. Tiene similitud con la elipse. Dice, llamaremos hipérbola al lugar geométrico H de los puntos del plano cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos llamados focos, F1 y F2, es constante en valor absoluto y menor que la distancia entre los focos y no mismos. Dejemos un ratito la observación de lado. Acá tenemos una elipse, una hipérbola, perdón, y acá está su definición. ¿Cuál es la definición? Fíjense, todos los puntos, ahora fíjense que los focos que antes estaban hacia adentro, ahora están hacia afuera, ¿ven? Estos van a ser los vértices, antes los focos estaban adentro, y ahora los focos están afuera. Entonces, se dio vuelta la gráfica. Y fíjense, ¿qué dice la definición? Todos los puntos, tal que esta distancia menos esta distancia en valor absoluto, da 2A. Esta es la definición, lo desarrolla
algebraicamente y van a obtener esta forma que está acá, que es la forma canónica. Y aparece otra vez una relación. Importante, de acá. La forma canónica tiene un signo menos. Entonces, ¿qué significa este signo menos? Cuando cuando se lo lleva el término que tiene i, los focos están sobre él. Y van a ver que cuando se lo lleva el signo menos, el término que tiene la X, los focos los voy a tener sobre el eje Y. Eso, véanlo ahora sí, después lo vamos a hacer en un gráfico. Bueno, parámetros importantes. Fíjense. Vamos a este dibujito que está completo. Fíjense que ahora como vértices tenemos los A. El B estaría acá, si fuera una elipse, pero esta gráfica no pasa por ahí. Entonces se le dice vértice ficticio. Existe este punto, se le puede decir B y B', pero en realidad son ficticios porque la curva no pasa por ahí. Sus vértices son A' y A. Lo mismo que antes, A minúscula es la distancia del centro al vértice, B minúscula es la distancia del centro al vértice ficticio. ¿Y cómo se dibuja? Hacen un cuadradito centrado en el centro y que tenga, o sea, trazan el punto A, el punto B, arman un rectángulo y después de que tienen el rectángulo, trazan estas dos rectas que se llaman asíntotas. Entonces, ¿cómo va a ser la elipse? Si la elipse tenía el menos sobre las Y, significa que los focos están sobre el eje X, por lo tanto, la hipérbola es así. Pasa por el vértice y después se va a pegar en la asíntota. Si la ecuación hubiera tenido el menos sobre las X, se trazaba igual, pero la elipse pasaba por acá. Entonces, estos dos hubieran sido sus vértices y estos dos hubieran sido vértices ficticios. Entonces, como nombres tenemos asíntotas, vértices a la y a la prima, vértices ficticios, el centro, y cada una de estas curvitas, o sea, la hipérbola se constituye de dos curvas, que son simétricas, se llaman ramas. ¿Y cómo sabes cuál sería el punto B? ¿Cómo sabés cuál sería este punto? Sí, el de la esquinita sería. Este de acá. En realidad, Sí. el punto como punto, tenés un B mayúscula que está acá, que acá no está marcado. Claro, Y sí. la distancia del origen a B mayúscula es B minúscula. ¿Cuánto vale? Si vos tenés la expresión, lo sacás de acá, era el B. Claro. Si no tenés la expresión, vas a tener algo que tenga que ver con la definición que te va a permitir calcular la ubicación de los focos para que con la ubicación de los focos puedas sacar C, que se llama distancia focal, la distancia del origen al foco, y con esta relación sacás B, y ahí la armás. Ok. Llegamos hasta ahí. Vamos a hacer un resumencito y algún dibujito antes de avanzar. Así no queda todo en el aire.
La cosa es así. Vamos a arrancar por la elipse. Después vamos a ver que, ya lo vimos, pero vamos a verlo bien, que la circunferencia es un caso particular. Entonces, ustedes tienen la elipse. La elipse, ¿cómo se crea? A través de una definición. ¿Cómo es la definición? Son todos los puntos, tal que la distancia de P al foco 1 más la distancia de SP, de todos los P, al foco 2, es constante y vale 2A. ¿Estamos? Bueno, las ecuaciones canónicas, la ecuación canónica en realidad tiene una, puede ser x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y fíjense, si a es mayor o igual a b, esto siempre es mayor a 0, esto, si a es mayor a b, implica que el eje focal está sobre el eje x. Está achatada así. Entonces, la relación que usan es a cuadrado menos c cuadrado igual a b cuadrado. Si la elipse está puesta así, la ecuación es igual, no les cambia. Pero sí la relación. Si tenemos acá tenemos el eje focal era X. Los focos van a estar acá y acá. Este 1 y este 2. Ahora tengo el eje focal acá. Los focos van a estar acá y acá. Este es el centro. Claro, ahí A es menor que B. Entonces, ¿qué pasa? B es más grande que A. Entonces la relación, fíjense, sale fácil. Si ustedes la ven dibujada así, esta distancia es A. Siempre es la distancia del semieje que contiene a los focos. Acá es A cuadrado menos C cuadrado. ¿Y acá qué va a ser? B cuadrado, que es esta distancia al cuadrado, esto es B, menos C cuadrado, que es esta distancia. B cuadrado menos C cuadrado es igual a A cuadrado. Si la orientación o el eje focal está sobre las X o sobre las Y, la ecuación no cambia. Pero sí la relación con la que obtienen, si acá tienen A, obtienen B. Bueno, en realidad de la definición siempre tienen A. Entonces, como hayan B, van a usar esta relación o esta relación en función a si los focos están puestos sobre el eje X o sobre el eje Y. Una salvedad. Sí. No, quería preguntar qué significaba el signo SE. ¿Es todos los puntos significa? Elipse usa una épsilon en el libro, yo se las copié para seguir el apunte. Genial. Una E de elipse, si querés. Es como el pi para plano. Claro, tal cual. Fíjense, como observación. Las formas canónicas de estas que les puse acá, tienen el centro de la elipse, está en 0, 0. Pero ustedes lo podían tener desplazado. ¿Cómo se desplaza? X menos X sub 0. O sea, si yo tengo el centro en X0 y 0, la tengo que desplazar.
¿Cómo se desplaza? Restándoles el centro a las variables. Como desplazan las funciones en análisis. No deja de ser una función de las que ven en análisis. Esta es la elipse. Ahora vamos a compararla con la hipérbola. La hipérbola, ¿qué dice? Bueno, son todos los puntos H, tal que. O sea, es el conjunto H de los puntos P, tal que el valor absoluto de la distancia del punto al foco 1 menos la distancia del punto al foco 2 es constante y vale 2A. ¿No? Ahora sí, la hipérbola tiene signo. Entonces, va a cambiar en función a dónde estén puestos los focos. Si tenemos x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, esta elipse tiene los focos sobre el eje X. Y si tenemos y cuadrado sobre b cuadrado menos x cuadrado sobre a cuadrado igual a 1, esta elipse tiene los focos sobre el eje Y. No importa dónde estén los focos, la relación es a cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado. Entonces, en la hipérbola, la ecuación es la misma, no importa dónde estén los focos, pero sí tienen que tener cuidado porque les cambia la relación. Y en la hipérbola, cambia la ecuación de acuerdo a dónde están los focos, pero la relación no cambia. Esto está en el libro y mírenlo. ¿Cómo se trazan? Vamos a hacer algún ejemplo. Rápido, antes de hacer algún ejemplo. La idea es así. Cuando tienen una elipse, por ejemplo, y quieren su forma canónica, tienen la ecuación, ustedes tienen que tratar de sacar cuánto vale A, porque la ecuación que tiene, la ecuación tiene A y B. Cuando ustedes saquen A y B y el centro, ya la tienen dibujada. Entonces, ¿qué hacen? Ustedes primero tienen que ubicar dónde están los focos. Entonces, si el centro está acá, y los focos están en un eje paralelo al eje X, la distancia A les va a marcar los vértices, y la B también. Entonces, ustedes con este punto y este punto, este lo trasladan hacia abajo, este lo trasladan hacia izquierda, hacen un cuadradito, un rectángulo, y la elipse está dentro.
esa es la idea. Cuando ustedes tienen el centro A y B, ya la pueden dibujar y obviamente la pueden escribir su forma canónica. Porque ¿cómo quedaría? Como saben el centro donde está, les queda x menos el desplazamiento sobre a cuadrado más y menos el desplazamiento del centro, al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y ahí se acabó. Vamos a hacer algún ejemplito. Profe, ¿me puede dejar terminar de copiar ese dibujo? Oh, sí. Profe, ¿por qué ahí hacías la, no sé cómo decir, corrección? ¿Por qué corres los ejes? Ejes. ¿Por qué haces esa cuenta de x menos x0 al cuadrado? Porque el centro. Sí. Ahora a ver si tengo algún ejemplito que te pueda. No tengo. ¿El centro no es x? No. No está ubicado en el eje de x. No tengo alguna que me dé los números redondos, pero si no lo hago, hacemos un. Yo no quería hacer un ejemplo que no tenga números lindos, pero para que no se pierda. Pero vamos a hacer un ejemplo simple y después hacemos uno más complicado. Pero Dale. la cosa es así. Primero, o sea, en una elipse. Uno de los problemas que pueden tener es que les den la ecuación. Ya se la dan. Y ustedes de acá tienen que sacar o dibujarla o sacar todas las variables lo que van. Mira, vamos a hacer. De acá la podríamos hacer más. De acá podríamos hacer lo que vos me preguntabas. Sí, mira. Bueno, si la copiaron, perdón. Ahí está, vamos a modificar esto así capaz que se pueden mover. Supongamos que tenemos esto. X menos 2 al cuadrado sobre 100 más y más 1 al cuadrado sobre 36. ¿No? Tenemos esa Claro, ecuación de ahí. esa ecuación va siempre, nomás que si no corres los ejes sería menos 0, ¿no? Claro, Ah. claro. Ahora vamos a sacar todos los componentes de esta ecuación. Los más fáciles, los que salen primero, ¿quiénes son? A y B. A y B. En esta ecuación, A cuadrado vale 100, así que A vale 10. B cuadrado vale 36, así que B es igual a 6. Ahí. Ahí tenemos A y B. Fíjense, A es más grande que B. Como A es más grande que B, ¿cómo está la tipa? Está achatada así. A mayor a 0, sí. ¿Vamos? Está puesta así, porque la A es la que está en el denominador de las X. Entonces me está diciendo que lo que esté por acá, lo que esté paralelo al eje X, contiene los focos. Entonces, como A es mayor a B, tenemos que usar la relación A cuadrado menos C cuadrado es igual a B cuadrado. Y acá vamos a sacar el C. Entonces, me queda A cuadrado vale 100 menos C cuadrado, que es lo que queremos saber, es igual a 36. Así que de acá me queda
C cuadrado es igual a 100 menos 36, esto da 64. 64. Entonces, ¿cuánto vale C? 6. 8. 8. No, Al cuadrado es 64. Ya tenemos C. Entonces, de este ejemplito, ¿qué tenemos? Tenemos A, que es esta distancia. Tenemos B, que es esta distancia. Y tenemos, si el foco está acá y acá, foco 1, foco 2, tenemos esta distancia, que es C. ¿Y el origen? ¿Dónde está el origen? El centro, perdón. El centro de la elipse, ¿dónde está? Fíjense la ecuación. 2 lugares abajo y 1 para arriba en I. El centro está en el 2 menos 1. ¿No? Sí. Entonces, si el centro está en el 2 menos 1, ¿cuánto vale A', A, B' y B? A ver si la quiero dibujar más o menos a escala. Así que ténganme paciencia. Lo tenemos. Tenemos los ejes, estos son los ejes, X, Y. Tenemos en el 2 menos 1 el centro. En el 2 menos 1 tenemos el centro. Como el centro está ahí, y esta elipse tiene los focos paralelos al eje X, los focos van a estar acá. Una línea que va a estar por acá. El centro está ahí. La hipérbola se desplaza hacia abajo. ¿Dónde están los focos? Si este es el centro y C vale 8, desde ese puntito, desde el centro, a 8 para ambos lados están los focos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá está el foco 2. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá tengo el foco 1. ¿Y dónde está A? A vale 10. O sea que desde el centro, es este, 8, 9, 10. Acá está una de las A, y desde el centro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para el otro lado está A'. O sea que acá y acá tengo los vértices que están sobre el eje mayor. Desde el centro para arriba y para abajo, a B de distancia del origen, están los vértices que están sobre el eje normal. Estos dos ejes, me olvidé decirlo, que se llaman ejes de simetría. Fíjense que la figura con respecto a este eje y a este eje es simétrica. Entonces, estos dos son los ejes de simetría. Desde C, los vértices que están sobre este eje, ¿hacia cuánto están? ¿Hacia arriba cuánto? 6. 6. 6. Entonces, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y para abajo es 1, 2, 3, 4, 5, 6. B y B'. Una vez que los tengo,
Hago así. Acá fue muy prolijo y hoy no va a ser un día de clave. Esta está obligada a pasar por los vértices. Vamos a tener que la dibujo y después la muestro. Esta es la elipse. Entonces, ahora, cuando ustedes sacaron las A minúsculas, son todas distancias. Pero yo ahora pido los puntos, o sea, la ubicación de los vértices y el centro ustedes van a tener. El centro, 2 menos 1. Sale directo de la ecuación. 2 menos 1. Ahora, ¿dónde está la ubicación de los vértices? El A y el A'. ¿Dónde están? El A está en 12 y el A' en menos 8. Fíjate que son puntos en el plano, o sea que tienen 2 coordenadas. Ah, sí, sí. Entonces, el A está en 12. ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Menos 1. menos 1. El A', Menos 8, menos 1. menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, muy bien. Y la altura la conservo. ¿Y qué pasa con los vértices B? Están en 2. 2 de X. 7 no sería. 5. Para arriba es 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. Sí, pero... Pero menos 1, sí. muy bien, sí. Sí, está. Yo los quiero que, porque parece una pavada, se me quedó duro. Parece una pavada, pero se confunden todo el tiempo. La distancia, se confunden, no, les va a pasar, porque es un error recontra común, confundir la distancia al vértice, que es A minúscula y B minúscula, con la ubicación del vértice, que tiene dos coordenadas, tiene dos coordenadas, pues es un punto en el plano. Bueno, vamos a encontrar B'. Menos 2 y menos 7. 2. Esto sería como un cambio de base, por así decirlo. Acá no hicimos un cambio de base, sino que hicimos una traslación. Hicimos una traslación a la figura. Y fíjense, ¿ven? Si ustedes hacen la distancia que hay entre C y A, si calculan esta distancia, les va a dar A'. ¿Ven? Este está a 2 menos 1 y este está al 12 menos 1, o sea, este está a 2 menos 1 y este está a 12 menos 1, la distancia es 10, que es la chiquita. La distancia entre el centro y cualquiera de los vértices es el B chiquito. Y la distancia entre el centro y los focos valía 8. ¿Dónde están los focos? El foco 1, ¿dónde está? En X está menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Menos 6 y menos 1. Y en mi, menos 1. ¿Y el foco 2? El otro es 10 y menos 1. ¿Ven? No confundan la C, que es la distancia del centro al foco, con el foco en sí. El foco es un punto que tiene dos coordenadas. ¿Les quedó un poquito claro cómo es la elipse? Acá que hicimos, sacamos todas las partes, digamos, la ubicación de los vértices, del centro, los semiejes, todo en función a la ecuación. Pero podríamos haber hecho todo al revés. Tener parte de estos valores e ir a buscar la ecuación. Ese sería un ejemplo inverso.
que van a tener en los ejercicios. Fíjense, otro, y este es interesante, porque acá empieza el lío. No les adelanto nada. Supónganse, este es otro ejemplo, la elipse. Supónganse que tienen el semieje mayor está sobre, el semieje mayor está sobre la recta 2x menos y igual a 0. Y tiene longitud igual a 10. Y además conocen una prima que está en el 2 menos 1. Fíjense, ya empezamos con las cosas raras. ¿Por qué? Porque el semieje mayor, este, está puesto sobre una recta, está oblicuo. Significa que las elipses pueden estar así. Cuando yo les digo forma canónica, cuando yo les di la ecuación, canónica significa que está centrada. Puede estar desplazada, pero está centrada. Pero en la forma canónica no incluye que esté rotada. Entonces, vamos a tratar de dibujarla a esta elipse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero los ejes coordenados, porque a partir de los ejes coordenados vamos a poder trazar el resto de los puntos. Entonces, tenemos los ejes coordenados. El X y el Y. Fíjense, la recta 2x menos y igual a 0, ¿qué es? La y igual a 2x, ¿no? Sí. Entonces, hacemos 1, 2. Entonces, sobre esta recta, sobre la y igual a 2x, es el semieje mayor. Sobre el semieje mayor, ¿qué está? ¿Qué es lo que más me importa? Para saber la excentricidad y todo, para saber la forma. ¿Qué es lo que le trato de ubicar? ¿Dónde está quién es? Centro. Bueno, acá, Los focos. claro, está bien, las dos cosas, el centro y los focos. Como acá, me dio, ¿qué me dio? Me dio A', y me dio el eje mayor, o sea que sobre el eje mayor están los focos. Cuando ustedes saben cuál que este es mayor, ahí están los focos. Y saben que este eje tiene longitud 10. Entonces lo trazan y va a tener longitud 10. Vamos a hacer una cosa. Antes de hacer esto que les iba a decir, vamos a ubicar las cosas que tenemos en el plano. Entonces, lo primero que tenemos es la red. Este va a ser nuestro eje mayor, semieje mayor. Y ahora vamos a ubicar A'. A', ¿dónde está? Está en el 2 de X, porque en función a A' me va a decir dónde está el centro y los focos. Esto es como un trabalengua. Porque yo ya me adelanté y ya casi les dibujo los focos diciéndoles que el centro estaba en el centro. Pero el centro podría haber no estado en el centro. ¿Y de qué va a depender eso? De la prima, de este vértice. Si este vértice está por acá, la elipse estaría por acá. ¿Entiendes? Entonces, el vértice me va a decir a mí por dónde anda la elipse. Entonces, dibujamos el semieje. Lo primero que hacen es dibujen todo lo que tienen. Y ahora vamos a dibujar ese vértice A'. Ese vértice está en el 2 de X y 1 y menos 1 de Y. O sea que el vértice está acá. Si un vértice está en el 2 menos 1,
¿no? Y este es el semieje mayor. Opuesto al semieje mayor está el vértice A. Este es el vértice A'. El vértice A tiene que estar opuesto a él sobre el eje mayor. Entonces, si esto es 2 menos 1, el otro va a estar en el menos 2, 1. Ahí va a estar A. Entonces, ahora sí. Fíjense, al tener los dos vértices, ya me indica dónde está el centro. Pero el centro sale a partir de que yo dije que estaba este vértice ahí. Si este vértice hubiera estado acá arriba, A' hubiera estado acá arriba, A hubiera estado acá, y como este es el semieje mayor, donde se cruzan los dos, estaría el centro de la línea. En este caso el centro está en el origen de coordenadas. Bueno, tenemos A' y A. ¿Qué nos falta? Perdón, Sí. ¿puedes repetir cómo sacó A? Fíjate en este dibujito. Si vos tenés A' acá, ¿no? Ah, la tenés a la misma distancia. Si vos tenés A' acá, y yo te decía que este eje era así, ¿no? Entonces, el A te queda de este lado, teniendo A' acá. Si yo te digo, che, te doy B', el B' está ahí. Ah, y ojo, el semieje mayor es este. Entonces, como el semieje mayor es ese, sacás automáticamente haciendo un espejo, sacás B. Nosotros acá lo que hicimos fue, acá empiezan a salir varias cosas. Nosotros dijimos que este es el semieje mayor. Y que este es A', que nos lo dio como dato. Como este es un semieje, o sea que al ser un semieje, la gráfica es simétrica a ambos lados de ese eje. Porque para los dos semiejes, la gráfica son ejes de simetría. Entonces, como este es un eje de simetría, yo tengo A' acá, A está opuesto al eje. Entonces automáticamente me sale A. Y otra cosa que ahora sí me sale, es el centro, que queda ahí, el 0, 0, y a partir del centro, como yo tengo que el eje de simetría, el eje mayor era este y de longitud 10, van a ser, esa longitud 10 es 5 para cada lado desde el centro. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. O sea que de acá hasta acá hay 10. Este va a ser B y este va a ser B'. Fíjense que esta elipse, ya la podemos dibujar. ¿Cómo la dibujamos? Hacemos el rectangulito que pase por los vértices. Y la dibujamos. Y ahora viene, y acá les hacemos un poquito de magia. Imagínense, estos son los ejes X e Y. ¿No? Ahora yo, a este eje, hago un cambio de base. Lo voy a llamar X'. Y a este de acá arriba, lo llamo Y'. ¿Estamos? Se rotó. Entonces, yo lo puedo ver así el problema. Y si yo quiero la ecuación en los ejes prima, en la canónica no tengo ni idea. Va a ser una ecuación media fea, no la vamos a sacar ahora. Pero en los ejes prima, ¿cómo me quedaría? Sería X prima menos ¿cuánto? ¿Qué desplazamiento tiene con respecto al centro? 0, por parte de 0, 0. no está desplazada, perfecto. Entonces es X menos 0, lo pongo para que lo recuerden. Al cuadrado, desplazamiento de Y también es nulo. Esto va a ser igual a 1. ¿Y cuánto valen los denominadores? Fíjense, el A es el denominador
que tiene que ver con el eje que está sobre con el eje X. O sea que, como nosotros definimos a esto como X, esto pasa a ser A para nosotros. O sea, 25. Esta distancia es A, que vale 5. O sea que como esta distancia vale 5, esto vale 5 al cuadrado. Muy bien. Agus que está ahí atento. ¿Y cuánto vale el B? Que sería esta distancia. Esta distancia es la distancia que hay del origen a este punto. ¿Cuál es la distancia del origen a ese punto? Del origen, del 0, 0 al 2 menos 1. Raíz de 5. Raíz de 5, muy bien. De Es 5. 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz cuadrada. Raíz de 5 al cuadrado. Esta es la cónica en canónica, pero con los ejes rotados. Era la única forma de escribirla que tengo. Si yo la quiero en los ejes X, Y, lo que tengo que hacer es un cambio de base. Y pasar los X' y el Y' a X e Y. Pero no lo vamos a hacer por ahora para no perder el tiempo, pero sí lo vamos a hacer más adelante. ¿Se entiende entonces más o menos cómo es la mecánica? De sacar A, de sacar B, de sacar C, y a partir de A, B y C se sacan las coordenadas de los vértices, y de los centros, y de los focos. Vamos a hacer algún ejemplo con elipse. Por ejemplo, con elipse no, perdón, con hipérbole. Entonces, lo mismo. Tenemos x cuadrado. Vamos a correrla. Vamos a correrla también, así les queda los ejemplos corridos. X cuadrado. X más 2, perdón. Cuadrado. Menos y menos 1. Cuadrado. 2 sobre 4. 2 sobre 9. Tenemos esa ecuación. Bueno, la idea sería dibujarla y sacar todas las cositas que se puedan sacar. Entonces, arrancamos siempre por lo más fácil. Este es A y este es B. Entonces, tenemos A cuadrado es 4. Entonces, A es 2. B cuadrado es 9. Entonces B es 3. Ya tenemos A y B. La relación era siempre la misma, no importaba qué tipo de hipérbola sea. Si tiene las ramas de forma horizontal o vertical. Pero acá, ¿dónde está el menos? ¿Qué término se llevó el menos? El de ahí. El de la I. Entonces ya saben que esta hipérbola va a ser así. Antes de arrancar, parece una pelota de básquet. Háganse el dibujito para saber para dónde van las ramas. Entonces, ya sabemos que va a tener una facha de esta manera, para no equivocarse. Tenemos A y B, vamos a sacar C. ¿Cuánto vale C? Siempre la misma, no importaba si las ramas están así o están los focos sobre el eje Y, la relación es siempre igual. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Así que va a ser C cuadrado es igual a 4 más 9, 13. Así que de acá tenemos que C es igual a raíz de 13. Bueno, ya tenemos las distancias del centro. Fíjense que el vértice, los vértices reales, no los ficticios, están sobre el eje X o paralelo
al eje X. Por lo tanto, del centro al vértice, la distancia va a valer A. Este va a ser el centro, y esto es A. Entonces, tenemos A, tenemos B, tenemos C, y obviamente ahora empezamos a sacar, bueno, y tenemos obviamente el centro, está descentrado. El centro Es está, menos 2, 1 el centro. ¿cómo? Es Está en menos 2, 1 el centro, menos ¿no? 2, 1. Ahí está. Bueno, vamos a hacer el dibujito. Y de ahí sacamos toda la ubicación de los vértices, las ramas, las asíntotas, todo. Entonces tenemos. Primero que todo, como siempre, los ejes coordenados, X e Y. Y ahora vamos a buscar lo primero, el centro. Porque a partir del centro voy a poder ver dónde están los focos. Entonces, primero el centro. El centro está en menos 2 de X, menos 2, 1. Así que el centro está acá. ¿No? A partir del centro, como esto está en canónica, no hay rotación ni nada, ya puedo dibujar ejes de simetría. Y ahora sí, del centro vamos a buscar los vértices y los focos. El primero que va a aparecer va a ser el vértice, y el foco va a estar más allá, porque es al revés que la elipse. Los focos están acá. Están pasando los vértices. Del vértice se pasan hacia el foco. La elipse no. La elipse tiene los focos primero y después aparece el vértice. Entonces, desde el centro, ¿a qué distancia del centro están los vértices? Profe, marcaste mal el centro. ¿Me quedó mal? Ah, lo hice Era todo la otra positivo. línea. Todo O positivo. sea, Era 2. dibujaste la C en el otro. Sí, sí. Dibujé la C en el otro. Vamos a hacerlo de vuelta. Así no nos queda feo el dibujo. Era una letra, ¿no? Claro, no hagas todo vuelta, era una No, letra. yo para que no les quede feo el dibujo. Va. Pasa que los ejes son estos. Menos 2, 1. Ah, este es el centro. Este es el origen de coordenadas. Vamos a dibujar. Eso me pasa porque nunca quiero dibujar el origen de coordenadas. Entonces, a partir del origen de coordenadas, es menos 2 para atrás, o sea, 2 para atrás, 1 para arriba. Este es el centro. No hagan como yo, y cuando hagan los ejes coordenados, pónganle el origen de coordenadas. Entonces, no van a tener ese problema. Bien, ya empiezan a aparecer los errores normales del examen, a mí me salen siempre. Bueno, a partir del centro, ¿a cuánto están los vértices? Primero, los vértices, ¿dónde están? Sobre el eje X, o paralelo al eje X. O sea que acá van a estar los vértices. ¿Quién comanda la distancia? Entonces, como están acá, sobre el eje X, la comanda A. Entonces, A2 del centro, aparece el primer vértice. Esto que taché es A. Y 2 para atrás está A'. Después, del centro hacia arriba y hacia abajo, a distancia B, tengo los vértices ficticios. 1, 2, 1, 2, 3,
y para abajo 1, 2, 3. Acá está B y B'. Entonces, si yo quiero ya, puedo dibujar el rectángulo, uniendo los vértices, no uniendo los vértices, sino pasando por los vértices, y a partir de este rectángulo, dibujar las asíntotas. Y ahora sí, como estos son los vértices reales y estos son los ficticios, la hipérbola es vértice. Y si quieren, ahora sacamos la ubicación de los vértices y vértices ficticios. Dijimos, el centro está en -2, 1. El vértice A, Está en 0, 1. el vértice A está en 0, muy bien, 1. 1. Sí, lo puse antes porque si no después no se ve. Muy bien. El A', En -4, 1. -4, el del origen es -1, -2, -3, -4, y 1 para arriba. 4, 1. Ahora vamos con los ficticios. B Son está en -2, -2, 4. -2, para arriba tenemos 4. 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y el B', -2, -2. -2, -2. ¿Dónde están los focos? Los focos van a estar por acá y por acá, desde el centro, a una distancia de raíz de 13. Que me quedó medio feo el número. Entonces, si ustedes lo quisieran Es sacar... 360, o sea, 0 a la mitad del otro, más o menos, un poquito más listo. Es 360, o sea, un poquito más de la mitad de Es un lo que poquito, sí. hace común, ¿no? O sea, a la mitad de eso, más o menos. 1, 2, 3, 60. Estarían ahí. 1, 2, 3, 60. Estarían ahí. Foco 1 y foco 2. Foco 1 vale en X. ¿Cuánto vale esta distancia? Eh, 1,60. Todo esto es 360. Y el origen está a 2. Sí. Ya no se me entiende nada del dibujito, pero bueno. 360. 2 1,60. menos raíz de 13, sí. Menos, 1,60. claro. Total. Es raíz de 13 menos 2. En las X, y en Y, ¿cuánto está para arriba el foco? 1. Y el foco 2 es de acá hasta acá es raíz de 13. Más 2. O sea que está a menos raíz de 13 menos 2, ¿no? Hasta del centro. Sí. Hasta acá es raíz de 13, y del centro hasta el origen. No. Sí, profe, nada más que pusiste invertir. Claro. ¿Cómo? F1 y F2. Pusiste F1 y es F2 el que calculamos anterior. Claro. El que sacamos es F2. Y este es F1. Pará. De acá hasta acá tenemos raíz de 3. Entonces, menos raíz es... menos raíz de 13 más 2. Raíz de 13 menos 2. Menos raíz de 13 menos 2 en las X, en las Y, en la misma posición.
Ahí tenemos las coordenadas. Los vértices, vértices ficticios, focos, centro y el dibujo. Esto es hipérbola. En canónica. O sea, a lo sumo tiene un desplazamiento, pero no hay rotación. Entonces vimos, bueno, dijimos que la circunferencia era un caso particular de la elipse. Fíjense que si A cuadrado es igual a B cuadrado, si ustedes tienen X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre A cuadrado también, porque valen lo mismo, igual a 1, acá que pueden sacar factor común a cuadrado y pasarlo multiplicando, entonces le quedaría X cuadrado más Y cuadrado igual a al cuadrado. Manejándoles el centro, es X menos X sub 0 al cuadrado más Y menos Y sub 0 al cuadrado es igual a cuadrado. Tiene centro en X sub 0, Y sub 0, y tiene radio, ¿qué radio es? A. La circunferencia es la más fácil. No tiene foco, no tiene nada, porque los focos están ubicados arriba del centro, entonces no se sacan los focos, sino que se saca solamente el centro. Entonces, si me quieren dibujar a esta, sería así. Acá están los ejes coordenados. Ubican el centro. Y dicen, bueno, tiene radio A. Entonces, la circunferencia le va a quedar así horrible, me quedó, pero es bueno. La circunferencia es muy fácil, por eso es un caso particular de la elipse. ¿Qué pueden sacar acá? Bueno, pueden sacar el centro y nada más. Y decir cuánto vale el radio. Después, no tiene más. Es esta cosa. ¿Se entendió hasta ahora más o menos elipse y la hipérbola? Perfecto. Sí. Por ahí lo del foco de la hipérbola no me quedó medio claro. Me colgué un toque. Foco. Acá. Y el dibujo quedó espantoso, por eso. Los focos. El foco 2. Nosotros sabemos que desde el centro, no confundas el origen de coordenada con el centro de la hipérbola. Sí, sí. Desde el centro de la hipérbola hasta el foco, la distancia es raíz de 13. Ahí lo centro bien acá. Esta distancia de acá hasta ahí es raíz de 13. Entonces, ¿dónde está este punto con respecto al origen? Ah, está, claro, sí. ¿Estamos? Sí, Entonces, sí. ¿cuánto vale? Si todo esto es raíz de 13 y este pedacito solo, todo esto es raíz de 13 y este pedacito solo es 2, este pedacito, que es del origen hacia el foco en las X, vale raíz de 13 menos 2. Eso es en la X. En la Y, una para arriba. ¿Lo agarraste ahí? Sí, sí. Me había quedado boyando eso. Claro, porque Lo que son pasa es que los diferentes números me ejes. quedaron feos porque el ejemplo que yo había visto para darle no estaba descentrado. Pero yo quería que les quedara fuera de centro para que vieran las cuentas y qué pasa. Que en realidad, fíjense que las distancias no aparecen. Cuando está centrado, ustedes pueden ver en A mayúscula y A minúscula, las componentes se parecen. Pero cuando está descentrado no. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Si entendieron esto,
la última que me queda es la parábola. Así que volvemos al libro. Profe, ¿me escucha? Sí. Ya cambié la hoja, pero cuando hizo eso, que era raíz de 13 menos 2, que 2 valía, o sea, no tiene nada que ver. ¿Cómo? Sí, Que hizo del centro al foco era raíz de 13. del centro al foco, a cualquiera de los dos focos, la distancia es raíz de 13. Ahora, yo quiero las coordenadas del punto, del foco. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas? Este que está acá es el origen. Entonces, en X, ¿cuánto vale esta distancia? Esta distancia vale toda esta, que es raíz de 13, menos esta, que es 2. Te queda este pedacito. Raíz de 13 menos 2. ¿Cuánto vale el foco 1 con respecto al origen? Para allá es esta distancia más esta. Esta distancia, que es del foco 1 al centro, más la distancia del centro al origen. Eso sería en X. Entonces, en X, ¿cuánto vale? Menos 2 menos raíz de 3. El foco 1. ¿Y cuánto está elevado sobre el origen de coordenadas? 1. No se preocupen, Ahora sí. dibújenlo más o menos. Después estos van a ser miles en la práctica, pero yo quería que tuvieran uno hecho como para que sepan cómo arrancar. Claro. Ahora sí, volvemos a la teoría. Hasta acá vimos elipse con su primo hermano que es la circunferencia y la hipérbola. Ahora volvamos a la parábola. Parábola, se lee ahí, ¿no? Sí. Fíjese, ¿qué es una parábola? Llamaremos parábola al lugar geométrico P de los puntos del plano cuya distancia a un punto fijo F, llamado foco, coincide con su distancia a una recta fija D, que no pasa por el foco, llamada directriz. Como siempre, todo ese mejunje de palabras se puede expresar de forma matemática y es esto. La parábola, el conjunto de puntos que forman una parábola, son todos los P, tal que la distancia de cualquiera de esos puntos al foco es igual a la de ese punto a una recta que se llama directriz. Entonces, fíjense que si ustedes van moviendo este puntito para abajo, esta distancia se achica y también se achica la distancia de la directriz. Esa distancia es igual para los dos lados. Sí, bueno, ¿dónde está la directriz? La directriz está ubicada de forma simétrica al foco con respecto al vértice. O sea, que si ustedes tienen el vértice ahí, en la O, justo les coincide con el origen de coordenadas, fíjense, a P de distancia, acá le llaman P a la distancia focal, antes la estábamos llamando C. Usen C o usen P, usen lo que quieran. O sea, del centro de la parábola a P está el foco, y a P para abajo
está la directriz. Para el lado que esté el foco, es para donde la parábola sonríe. Y la directriz está opuesta. Déjenme ver si tengo, para darles un ejemplo. Entonces, es bastante simple. Fíjense, si yo al foco lo levanto, la directriz se va a bajar y la parábola, ¿qué le va a pasar? Se va a cerrar. A medida que yo al foco lo bajo, la directriz se me viene encima y la parábola se va a abrir. ¿Hasta cuándo se abre? Hasta que el foco coincida con el centro. La directriz coincide con el centro y la parábola se transforma en el eje. ¿Lo ven? La directriz es la recta que pasa por el M, ¿no? Claro. Se los muestro. Dale. No pasa nada. Esto no es tiempo perdido. A ver. Share. ¿Se ve la parábola? Sí. Fíjense. Bueno, acá la parábola la manejan con amplitud, por eso no me gustaba el cuento, pero lo que hago es así. Y no me dibujó el foco. Pero bueno, si yo... Pregunta, Sí, el examen, o sea, el final, ¿qué fecha es? no, al final no tengo ni idea, eso háblenlo con el profesor. La realidad es que yo todo eso no lo manejo, pero están en el calendario académico las fechas de finales. No se toman en cualquier momento. Fíjate en la página de la UTN, calendario académico, y ahí donde te figuren las fechas de finales, ahí se toman. No, pero hablo de no final, o sea, ¿cómo es? El último coloquio, El el último coloquio ¿Cómo? y el parcial y el último coloquio están en la página, en el aula virtual. Perfecto. Nuestra. Ahí lo vas a encontrar en cronograma. Ok. Seguimos. La cosa es así. Si yo al foco lo empiezo a bajar, a la parábola le pasa esto. El foco va a empezar a bajar, la opuesto a este vértice va a estar la directriz, el foco baja, la directriz sube hasta el punto que el foco y la directriz se pegan. Es que una recta o una parábola, si querés. Claro, claro. De hecho, ¿qué pasó acá? Degeneramos a la parábola y se transformó en una cónica degenerada que era una recta. ¿Te acordás que la recta era una cónica degenerada al principio? Y si los pasamos de rosca y al foco lo paso para abajo, la directriz se me va para arriba y en vez de sonreír, se entristece. Hasta que el foco se va a infinito. Y que me queda una semirrecta. Entonces, volvemos al amigo Julio Segua. Entonces, ¿qué decía? La definición. La parábola son todos los puntos que la distancia de esos puntos al foco es igual que la distancia a la directriz. Entonces lo que tenemos que saber es dónde está la directriz, para eso tenemos que saber dónde está el foco y dónde está el origen. Una vez que ustedes tienen el origen, el vértice, perdón, de la parábola, y tienen el foco, ustedes automáticamente tienen la directriz, porque están opuestos al foco en distancia. Y a partir de ahí la pueden graficar. Como partecitas, bueno, fíjense que de simetría, ¿cuál tiene? Un solo eje nada más. Porque es simétrica hacia ambos lados de este eje. Entonces, cuando la parábola está puesta así, el foco, el eje focal es el eje de simetría, en este caso el eje Y, y cuando operan la definición de forma algebraica, les va a quedar esto que está acá. 4,
P por I igual a X cuadrado. La cosa es así. Así les queda junto con lo que era el resumen de lo que habíamos hecho anterior. Parábola. Por definición. Lo primero lo que implica es la definición. Fíjense que en la definición no me figura a mí si está rotada o no está rotada, porque me da, la definición implica, a partir del foco, la distancia de los puntos al foco es la misma que la distancia a la directriz. Y si la directriz está torcida, la parábola se tuerce. O sea, nosotros vemos las ecuaciones canónicas centradas porque son eso, ecuaciones canónicas, ecuaciones que están centradas. Pero después, las parábolas pueden estar rotadas y van a tener otra expresión, entonces nosotros tenemos que vamos a tener que encontrar una base para poder representar. Eso es reducción, eso viene después. Entonces, primero, la parábola, por definición, son todos los puntos P, tal que la distancia del punto al foco es igual a la distancia del punto a la directriz. Cuando operan algebraicamente, les va a quedar 4 por P por I es igual a X cuadrado. ¿Esto cuándo pasa? Igual. Esto pasa cuando la parábola tiene el foco sobre el eje Y. Lo tenemos así. X. Y ahí, si nosotros tenemos el foco acá, a P de distancia, a P de distancia para abajo va a estar la directriz, y la parábola va para arriba, o para abajo. ¿Y quién hace que se dé vuelta la parábola? El signo de P. La manejan con el signo de P. En realidad P no tiene signo porque es una distancia, pero estaría implícito en el signo de P la dirección. Entonces, ¿cómo les quedan todas? Fíjense, si la parábola tiene el foco sobre el eje X, si el foco estuviera acá, la directriz estaría acá, la distancia P, y esta ecuación sería 4P por X igual a I cuadrado. Todas las parábolas que pueden hacer con estas ecuaciones son así. 4P por I menos I sub 0, les incluyo el desplazamiento, igual a X menos X sub 0 al cuadrado. Acá estoy considerando positivo, el 4P lo estoy considerando positivo. Entonces esta parábola es así. Centrada en X0 y 0, o sea que este punto ahora vale X0 y 0. No es el origen de coordenadas, o sea que estos ya no son el eje X y el eje Y. Vamos a dejar el eje X y el eje Y. No les quiero entorpecer el dibujo, pero esta parábola es así. Después van a tener la menos 4P por I menos I0 es igual a X
menos x0 al cuadrado. Y esta parábola, así, centrada en el x0 y 0. Y después tienen las mismas, pero vos fíjense que acá estaban los focos, que es el que me determina para qué lado sonríe la parábola. Y después ustedes pueden tener menos 4p por x menos x sub 0 es igual a y menos y sub 0 cuadrado. Vamos a poner positivo primero. Positivo significa que del origen, del centro, del x sub 0, y sub 0, voy a tener un foco acá. Y ya va para acá. Y ahora sí, el menos 4p por x menos x sub 0 es igual a y menos y sub 0 al cuadrado. Tiene el centro, el vértice en x0 y 0, pero tiene un poco más. ¿Se ven las 4? Siempre así es. 4p por y menos y sub 0 igual a x menos x sub 0 al cuadrado. Esta tiene los focos paralelos al eje Y. O sea, el eje de simetría es paralelo al eje Y. Tanto en esta como en esta. La que tiene la variable que no tiene el cuadrado, esa me indica paralelo a qué eje es el eje de simetría. En este caso, la variable que no tiene el cuadrado es la x. Entonces, el eje de simetría, o el eje focal, es el eje. Es muy simple, ¿por qué? Porque ustedes una vez que tienen el centro y tienen el foco, automáticamente tienen la ubicación de la directriz y saben para qué lado sonríe. Lo más importante para tener un boceto rápido es decir, dónde está el vértice y para qué lado está el foco. Y eso automáticamente me la dibuja. Yo sé que el centro está acá y el foco está para abajo, la curva para el lado del foco. O sea que el boceto es muy rápido, no tiene asíntotas, no tiene nada. Entonces es muy rápido de sacar. Y cómo se sacan los vértices, los vértices, el foco, eso es exactamente como hacíamos antes, pero no hay relación, no hay nada, es muy simple. En los ejercicios van a ver que parábola casi pasan de largo porque no es muy difícil de resolver. Así que hasta acá, ¿se entendió? Igual mañana hacemos práctica y esto es todo práctico. Así que bueno, despacito y a dibujar. Así que no tiene mucho más que eso esta parte. Es la parte de la definición, vimos, la definición siempre está escrita así, las definiciones de elipse, de parábola, de hipérbola, y sus formas canónicas que tienen estas fachas también. Todavía no vimos las expresiones de cuando estén rotadas. ¿Se entiende? Es geometría pura, no es demasiado difícil. Voy a suspender un poco la grabación.